Bueno, el programa de Patrimonio Cívico-Cultural de la UNAM, la Asociación Mexicana de Urbanistas y Flaxo México les da la más cordial bienvenida a la sesión número 12. Y bueno, le paso la palabra a la doctora Graciela Mota, coordinadora del programa MEC EduPaz de la UNAM. Les pedimos por favor que mantengan sus micrófonos apagados, así como pues también su imagen si es que no quieren compartirla, está perfecto. Es un gusto saludarlos a todos. Muy buenas tardes. Pues nuevamente, en este caso, muy buenas tardes, América. Muy buenos días, Japón, porque este programa verdaderamente va a ser intercontinental. Pero por eso es quizá la última sesión que ya tengamos en la tarde, pero sí ha habido a veces en algunos un poquito de confusión, pero es precisamente porque el día de hoy pues estamos compartiendo dos universos. Así que es un gusto saludarlos a todos y decirles que en este momento hemos venido cada vez más acumulando conclusiones relevantes, dentro de las cuales se ha venido dando poco a poco a través de la presentación de todos los casos internacionales, justamente la idea de poder avanzar en el carácter histórico de las ciudades, el carácter histórico de los territorios, pero indudablemente el papel histórico de cada una de las ciudades, en donde, como muy bien lo expresó en su momento Fernando Carrión, marca el hito de que no hay unas ciudades más históricas que otras, todas las ciudades son históricas porque las hacemos los que poseemos el tiempo, y el tiempo histórico es el que le da un sentido al habitar, a la vida y al destino común. A partir de esta condición de lo que implica el desarrollo del habitar urbano, el énfasis cada vez más de la agenda mundial en torno a lo que es el People-Centered Approach, la aproximación de la vida urbana, de la aproximación a todo el patrimonio que tiene que estar centrado en las personas, ha sido la consecuencia de muchos años de debate, así como nuestro, en aquel entonces querido presidente del ICOMOS nos decía, el doctor Gustavo Arauz. Él nos comentaba que era importante descolonizar el concepto de patrimonio cultural, y frente a esto, este marco de la descolonización pues se ha traducido en cartas internacionales de enorme relevancia, en donde se ha ido pasando del sitio al lugar, y el lugar transversalmente integrado en términos de un lugar donde suceden muchas cosas, que ya no puede ser visto exclusivamente desde el ámbito de lo que será una profesión, una disciplina, nos lleva inmediatamente al horizonte del territorio. El marco del territorio va transformándose en las cartas internacionales a través de lo que son las rutas, los itinerarios, y evidentemente pasan a otro gran tema, el paisaje cultural, que otorga, imprime al carácter de la vida urbana un ámbito que deja de ser calle, que deja de ser bienes materiales, para consolidarse a través de un sentido que estas grandes ciudades cada vez más está en mucho pues destruyendo. La crisis de la ciudad, la crisis de la sociedad, la crisis del territorio. Bueno, parece que estamos en una época de cambios, y por eso el taller se orienta a la nueva visión. Esa nueva visión tiene que avanzar. Cada día vemos en la prensa, sobre todo, pues que ya el día de ayer vuelve a polemizarse en el caso de la Ciudad de México. Finalmente de 1 millón les van a dar un poquitito más, 1 millón de pesos, que no es nada para la cantidad de patrimonio mundial y no mundial que poseemos como país. Y bueno, está el tema de la cultura y del patrimonio en franca crisis, no nada más por lo telúrico de nuestro suelo,
que ya en el 2017 había generado el mayor impacto de daños en todo lo que era el patrimonio cultural de México. Y sin embargo, en el 2017, que se avanzó en un proceso de restauración, pues no se da abasto, y a lo largo de todos estos últimos años ha ido incrementándose la crisis, pues no solo del patrimonio, de patrimonio construido, sino aunado a la crisis de vivienda, pues ha generado un verdadero problema que culmina, entre otros, pues con esta enorme crisis de la pandemia. El taller rumbo a una nueva visión es cuando empieza a entender que no basta la gestión. Si bien cada vez más las cartas internacionales nos llevaban a la crisis que nos requería poner los ojos en el contexto, poner los ojos en la situación para que junto con la gente, ya que no es posible que haya presupuestos dignos para la conservación del patrimonio si no están involucrados los usuarios, los herederos, los verdaderamente destinatarios, los usuarios del patrimonio, es importante cambiar de paradigma. Este es el sentido del taller y ese paradigma cada vez más apunta ahora empezamos con el Caribe, empezamos con España, llegamos desde España, llegamos al Caribe y ahorita estamos en pleno continente y precisamente en este ámbito, junto con Chile, con Perú, países también telúricos como nosotros, y hoy va a venir otro país un poco telúrico que es Japón, nos planteamos qué destino va a tener el patrimonio, cuál va a ser el futuro del patrimonio, porque el pasado ya lo tenemos y si nosotros no actuamos a tiempo, ese maravilloso y invaluable e irreparable patrimonio puede finalmente morir. Frente a eso queda abierta la pregunta. Es un gusto saludarlos a todos. Muy bienvenidos y adelante. Le voy a pasar la palabra. Tengo el gusto de presentar a nuestro presidente, el arquitecto Juan Key. Adelante, Juan. Graciela, bueno, pues muy buenas tardes a todos ustedes. Hoy, como bien señaló Graciela, tenemos una nueva presentación de casos diametralmente distintos, en dos continentes distintos, con culturas diferentes, pero hermanados con un propósito que es el de rescatar y relanzar nuestros sitios y nuestros valores patrimoniales. Creo que hemos tenido una serie de presentaciones de gran calidad y yo lo he dicho y lo reitero, me congratulo de ser parte de este foro, de este taller, donde cuando construimos la matriz, que ha sido la guía para la presentación de los casos, establecimos la necesidad de construir un nuevo paradigma para relanzar nuestros valores patrimoniales a un horizonte de cuando menos 30 años, es decir, a una generación anterior nos lo legó y tenemos la obligación de relanzarlo con visión de futuro en un nuevo esquema donde no podemos perder de vista que el patrimonio se da en el ámbito urbano, en el ámbito territorial y espacial, y que debe estar sometido al escrutinio de la ciudadanía con su participación a través de novedosos esquemas de gestión que fortalezcan los esquemas de gobernanza y que permitan el surgimiento de políticas públicas que garanticen el propósito de este relanzamiento del patrimonio en el largo plazo. Ha resultado muy gratificante para nosotros como urbanistas ver que en un buen número de los casos presentados se integran los sitios a esquemas de planificación urbana, donde de lo que se trata es integrarlos, volverlos a dotar de vida y no mantenerlos como pequeños lunares, como pequeños sitios intocables que no le sirven a nadie más que desde el punto de vista visual. Hoy, con esta nueva perspectiva, tenemos claro que el patrimonio se integra formalmente al desarrollo urbano
se convierte en una palanca, que sería el propósito, para el desarrollo urbano y económico de las ciudades o de los países que tenemos la fortuna de contar con un patrimonio tan amplio. Creo que ha sido muy interesante el proceso que hemos vivido en términos de análisis, en términos de evaluación. Hemos visto ejemplos muy relevantes de la integración de lo histórico, lo cultural, lo urbano y lo regional. Y creo que en ese sentido vamos avanzando en forma importante. Hemos visto cómo estos sitios patrimoniales, en algunos casos, como el que nos presentó la semana pasada Mario Ferrada, hablando del caso de Valparaíso en Chile, tenemos una primera muestra de lo que él llamó ese testimonio excepcional de globalización ya en el siglo XIX. Entonces, creo que somos muy afortunados, hemos sobrevolado los sitios sobre las espaldas, sobre las alas de las aves nacionales de nuestros países. Hoy toca hacerlo sobre el faisán verde del Japón y sobre el águila real de México, y tendremos seguramente nuevas y enriquecedoras experiencias para que al final las conclusiones de este taller resulten verdaderamente invaluables, que sean el punto de partida de nuevos ejercicios, pero que sobre todo nos permitan interactuar con nuestros gobiernos para convencerles de la importancia de dotar de recursos a quienes están trabajando en el rescate y relanzamiento del patrimonio. Sin recursos, tenemos claro, no se podrá hacer absolutamente nada. Hay que conseguirlos, hay que gestionarlos y hay que aplicarlos a cabalidad. Bueno, pues sin más preámbulo, yo les doy la bienvenida junto con Graciela para que demos inicio a la presentación de conclusiones de nuestros dos magníficos panelistas de la sesión anterior, Mario Ferrada de Chile y José, cuyo apellido siempre se me olvida, lo lamento, que nos hace favor también de presentar el trabajo, las conclusiones sobre el trabajo de Cusco. Muchísimas gracias, que tengan una excelente tarde y vamos a gozar de las presentaciones. Juan, muchas gracias. Bueno, pues así como lo anunciamos en programa, tenemos precisamente ahora las lecturas de breves conclusiones por parte de los expertos que nos presentaron los dos casos. Y aunque está en programa primero Mario y luego José, sería un poquito injusto, ¿verdad, José? Entonces tú nos enviaste un PowerPoint. No sé si quieres que proyectemos el PowerPoint. Sin embargo, estamos ahorita de alguna forma exhibiendo. Por favor, pasen los tips, por favor, pasen los clips. Siempre es importante recordar conceptos, retomar en qué se fue avanzando la agenda, en dónde estuvieron las aportaciones de cada uno de los talleres y por tanto, mientras te damos la palabra, Juan, te digo, José, quisiera saber, ¿quieres que se presente el PowerPoint que nos mandaron de conclusiones? Sí, por favor. Gracias. ¿Cómo no? Entonces, espérenme un segundo, por favor. Mientras tanto, pues estamos transmitiendo los clips de divulgación. Vamos más adelante, por favor. Y vamos ambientando para que podamos concretar hacia dónde el caso del Cusco, un gran equipo que ha estado trabajando precisamente rumbo a la gestión sostenible del Centro Histórico de Cusco, integrado por todo un gran equipo de investigadores, de arquitectos, de urbanistas, de especialistas en turismo, pues nos trajeron a esta parte. Si me permiten, voy a hacer una exposición
Aquí tenemos el doctor José Carlos Hayakawa, es doctor en turismo, posgrado en arquitectura, académico y arquitecto por la Universidad Nacional de Ingeniería, director y editor de la revista indizada del Devenir y coordinador de Yuyay Uni, que es el Grupo de Investigación sobre Patrimonio Cultural de la Universidad de Ingeniería, y presidente, además, muy destacado presidente del Comité Nacional del ICOMOS Perú. Entonces, si me permiten, voy a transmitir. Por favor, déjenme compartir. ¿Estamos viendo todos? Mi Todavía querido no. José. Ya, ahora sí. Sí, ¿Ahora sí. sí? Ahora Sí. sí. Mi querido José, tienes la palabra. Muchas gracias, buenas tardes a todos y todas. Reitero el agradecimiento de los integrantes de este pequeño pero pundonoroso equipo de arquitectos, investigadores de la Universidad Nacional de Ingeniería y también miembros de la Asociación ICOMOS Perú, quien a partir de la invitación que nos formulasen hace ya varios meses atrás decidimos trabajar el caso del Centro Histórico del Cusco porque nos parece sumamente valioso en su dimensión de relevancia social por el conjunto de poblaciones que involucran y cuyo buen conocimiento nos puede permitir obtener lecciones aprendidas para otras realidades similares en América Latina. Se me ocurre Colonia El Sacramento en Uruguay o Cartagena, Indias en Colombia, ¿no? Con el tema. Bueno, hay un problema de audio, José. Creo que se salieron. Qué barbaridad, algo pasó, por eso pedimos una disculpa, siempre estamos expuestos a problemas de este tipo, es el internet. Adelante. Ya está. Perfecto, sí. Como mencionábamos, creo que esa es la última diapositiva. ¿Podían poner la tercera diapositiva? Creo que esa es la quinta. Sí. Uy, ¿la están? Creo que han borrado las diapositivas. A ver. Si no, voy a intentar compartir. ¿No pasa? ¿No está pasando? No. Está en la primera. ¿Podría poner la tercera, por favor? Es que no me está corriendo. Ya. Un momento, por favor. Si no, voy a intentar dejar... ¿Lo puedes compartir tú? Sí, voy a intentarlo, sí. Lo que pasa es que no estoy en mi computadora. Un segundo. Sí. Doctora, yo lo tengo aquí, solamente permítame compartir pantalla a mí. O sea, deje de ok, a ver, entonces procede. Sí. Ahí está. Ahí está. Ya. ¿Puedes poner la diapositiva número 3, por favor? Está en la 5. Creo. ¿Ya? Listo, creo que sí, ya está. Correcto, entonces una de las conclusiones principales del estudio del caso nos permite entender que la gobernanza urbana, entendiendo el centro histórico como ciudad, específicamente en el área metropolitana del Cusco, debe estar construida a partir de una focalización y una orientación que debe fortalecer la articulación de una red de actores públicos y privados en su interdependencia. Además, involucrados en una política urbana que desde múltiples formas y magnitudes de participación permite el establecimiento de consensos, la construcción de una agenda compartida con una visión más dialógica y participativa que genere una toma de decisiones a partir de esos acuerdos que terminan siendo vinculantes, ¿no? Creemos que el caso cusqueño plantea un conjunto de políticas públicas que de cara a construir una gobernabilidad
de última generación, una gobernabilidad que pone en el centro de la discusión al ciudadano, debe ser construida con la participación de estos diversos componentes públicos, privados, lo cual permita obtener una sostenibilidad mucho más significativa. Siguiente diapositiva, por favor. En ese sentido, la casuística cusqueña nos parece de enorme interés porque tuvo un componente de cooperación internacional fundamental, específicamente vinculado al rol de la AECID, de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, en un periodo anterior a la crisis de hace 10 años, pero que incluso posterior a la crisis y de manera progresiva fui transfiriendo no solo el saber hacer y algunos recursos que fueron planteando, sino ayudando a construir un tejido conectivo que terminó siendo importante para darle sostenibilidad al conjunto de acciones recuperatorias. En ese sentido, la cooperación internacional terminó siendo un sujeto patrimonial de orden institucional que aportó no solo la gestión de los centros históricos, más aún, trascendiendo el enfoque de proyectos de manera multilateral y teniendo como eje principal la participación y la toma de decisiones de los diversos actores sociales involucrados, ¿no? En el estudio cualitativo que hicimos de estos 9 actores del tejido social del Centro Histórico del Cusco, encontramos que el actor predominante en una percepción positiva era justamente la cooperación internacional, justamente por esa vocación más dialógica que entraba en contacto con la mayoría de ellos y permitía establecer espacios de consenso y la construcción de microagendas participativas que, como mencionaba, le daban sostenibilidad al proceso recuperatorio. Finalmente, creemos que el caso del Centro Histórico del Cusco pone de manifiesto la necesidad de apostar por una nueva generación de políticas públicas que pongan en el centro de su atención al ciudadano y a nuestras comunidades, pero potenciándolos como actores protagónicos de su propia experiencia de vida y cuya participación y diálogo reinventan el patrimonio en potente herramienta que contribuye a su desarrollo sostenible, ¿no? De hecho, la posibilidad de haber desarrollado esta investigación para el taller nos ha permitido, como mencionaba, conectarnos con estos actores y ya desde el gobierno local y desde la instancia sectoral del Ministerio de Cultura a través de su dirección desconcentrada de la región del Cusco, hemos puesto a disposición los resultados y hallazgos que hemos podido arribar, que hemos podido identificar, de cara a que puedan potenciar las acciones que vienen llevando a cabo, tomando en consideración los principales hallazgos obtenidos, ¿no? En esa línea, quisiéramos concluir brevemente con este resumen, alcanzando el proceso de retroalimentación que hemos podido generar entre los mismos integrantes del equipo, de cara a los resultados y de cara a la experiencia de haber desarrollado esta pesquisa. Y la conclusión principal desde los 5 autores de ese trabajo es la importancia de construir un liderazgo diferente, más abierto y permeable, con una agenda que construya desde lo patrimonial, entendiéndolo como una herencia edificada de origen pasado, pero que tiene que tener una incidencia directa en la calidad de vida y en la experiencia de las ciudades y comunidades actuales. Y solo así se puede construir de manera sostenible un futuro que sea verdaderamente sostenible en la medida que pueda atender las expectativas de estos ciudadanos y estas comunidades, ¿no? Bueno, gracias a los organizadores por la oportunidad. Espero haber sintetizado adecuadamente los principales aportes que generamos en la exposición de hace 2 semanas. Gracias. Muchas gracias, José, encantada. Pues es verdaderamente una elocuencia ahora estar viendo, ¿verdad? Todo este nuevo marco que los diferentes centros históricos están trabajando a nivel de América Latina. Así que, bueno, como maravillosa muestra basta ese botón tan complejo que es el Cusco. Fantástico, así que muchísimas gracias. Y le paso la palabra con todo gusto al doctor Mario Ferrada de Chile, que ya está con nosotros aquí listo para
incorporarse, que hace unos momentos estábamos comentando cuán telúricos son nuestros países. Pero bueno, tienes la palabra, Mario. Así es, Graciela. Muchas gracias, Graciela. También a Juan, y buenas tardes a todos los colegas. Voy a realizar, justamente como me pediste, Graciela, una síntesis de la presentación que se realizó en extenso la vez pasada. Me permití, digamos, para ordenarlo, hacer un escrito que sintetiza las partes más fundamentales. La exposición se llamó Reactivar el paisaje en el sitio del área histórica de la ciudad Puerto de Valparaíso en Chile. En esta síntesis marcamos el hecho de que sin un proyecto de ciudad convenido ampliamente por todos sus actores en el largo plazo, no es posible viabilizar un modelo de conservación, gestión y gobernanza sostenible. Ese proyecto debe hacer todos los esfuerzos por articularse en una política pública específica que considere el rol estratégico de los sitios patrimonio mundial en el desarrollo del país del que forman parte. Creemos que el patrimonio no es solo un bien que heredamos del pasado, sino que es un recurso que hace posible el desarrollo social, económico, ambiental y cultural de las poblaciones. En un contexto de crisis mundial, este aspecto resulta gravitante a la hora de visualizar modelos alternativos de supervivencia del ser humano en la Tierra y de convivencia sinérgica entre cultura, naturaleza y sociedad. Chile cuenta actualmente con 7 sitios inscritos en la lista del Patrimonio Mundial de UNESCO. Valparaíso es uno de ellos y es con seguridad uno de los casos de mayor complejidad que enfrentamos en Chile, debido a que se trata de un área histórica urbana viva con funciones urbanas totalmente vigentes. A ello se suma una débil capacidad de las políticas públicas implementadas desde el nivel nacional y local, lo que se traduce en una ausencia de instrumentos de manejo del lugar. El área histórica de la ciudad Puerto de Valparaíso fue inscrita en la lista del Patrimonio Mundial UNESCO el año 2003. Los valores universales y excepcionales reconocen que en esta área existe un, comillas, testimonio excepcional de la primera fase de la globalización de fines del siglo XIX al convertirse en el principal puerto comercial de las rutas marítimas de la costa del Pacífico de América del Sur, cierre comillas. La superficie del bien es de 23,2 hectáreas y la superficie de su área de amortiguamiento de 44,5 hectáreas, concentrando una población de solamente 2.930 personas. Valparaíso representa un caso único en la realidad del patrimonio mundial y latinoamericano, dado el hecho de que se sale del esquema de las ciudades hispánicas fundadas en el continente, constituyendo una clara manifestación de la modernidad consolidada del siglo XIX y las primeras décadas del XX. Su cualidad eminentemente portuaria y marítima dota a la ciudad de un carácter intercultural permanente, cuya dinámica está dada por ser un lugar de experimentaciones, transformaciones y acciones pioneras. El ethos, si pudiéramos hablar de un ethos de Valparaíso, podríamos decir que se ajusta muy bien a la definición de paisaje que formula Joan Nogués, cuando afirma que los paisajes constituyen, en esencia, un producto social. Es el resultado de la transformación colectiva de la naturaleza y como una proyección cultural de una sociedad en un espacio determinado. Actualmente, este bien presenta un conjunto de graves riesgos naturales y antrópicos que están amenazando su integridad y autenticidad. Lo más grave es la pérdida de la relación histórica entre la ciudad y el puerto, entre el puerto y la ciudad. Dentro de los riesgos naturales tenemos, por ejemplo, a los continuos terremotos que cíclicamente destruyen el patrimonio construido de la ciudad. En los riesgos antrópicos podemos señalar la presencia de permanentes incendios en edificaciones antiguas que adolecen de medidas de mantención preventiva
incremento del proceso de gentrificación por actividades turísticas y comerciales internacionales y nacionales, lo que ha generado un recambio lamentable y forzado de los habitantes locales, así como proyectos urbanísticos y arquitectónicos invasivos que no dialogan con el sitio y la ciudad. A ello se suma la ausencia de un sistema de conservación y gestión, instrumentos financieros y de un modelo de gobernanza. Todo esto complota en decisiones erróneas de las autoridades, traducidas en la autorización de demoliciones de valiosos inmuebles sin que cuenten con planes para su reparación, restauración o rehabilitación. ¿Cuál es la relevancia estratégica del caso que estamos comentando? Son tres. Primero, la urgencia de adoptar una mirada multiescalar, integral y dinámica del patrimonio local y mundial presente en la ciudad. Segundo, la urgencia de mirar el problema bajo la óptica del paisaje, ofreciendo una oportunidad de conservación, gestión y desarrollo de sus recursos patrimoniales con alcances sociales, económicos y ambientales. Todo esto significará entender el sitio como parte de un sistema territorial urbano mucho mayor, que abarca la escala comunal, regional y nacional. Y tercero, la oportunidad de pensar y elaborar un modelo alternativo de conservación y desarrollo, que ojalá aproveche y viabilice los recursos patrimoniales, los conocimientos acumulados y las capacidades creativas de los habitantes del lugar. En una perspectiva de futuro, se hace urgente visualizar y construir colectivamente un proyecto sostenible de desarrollo que logre equilibrar las presiones contemporáneas con la preservación dinámica de sus valores patrimoniales. Finalmente, se trata, en definitiva, de imaginar y proyectar el área histórica de la ciudad Puerto de Valparaíso como un paisaje, más allá de los límites del sitio Patrimonio Mundial y más allá de las consideraciones de un simple centro histórico detenido en el tiempo. Se trata de acoger la diversidad de actores y visiones en un nuevo sistema de gobernanza, de abajo hacia arriba. No, solo tomando este camino, creemos, será posible concebir a la ciudad y su sitio como un campo invaluable de creatividad, innovación y de legitimación de las comunidades que allí han habitado, habitan y habitarán. Muchas gracias. Muy bien, Mario, muchas gracias. Pues sí, el ámbito de la gestión que obliga a entrar en un nivel más abarcativo, que es el plano de la gobernanza, y de ahí el paso a repensar cuál será el futuro de ese pasado que reclama nuevas políticas públicas, nuevas formas de convivir y de conceptualizar el patrimonio, nos llevan verdaderamente a lo más valioso de este viaje, y este viaje que, como ya lo señaló Juan Key, pues es el resultado de la aplicación de una propuesta metodológica, no nada más para ver el futuro, sino también para querer soñar en un mejor futuro para nuestros valores patrimoniales. Por esta razón, pues tengo el honor de presentar ahora a ustedes, de pasarle la palabra. Vamos a empezar en la segunda parte de esta sesión a la doctora Olimpia Niglio. Italiana, profesora de Historia de la Arquitectura Comparada y Patrimonio Cultural de la Hosei University en Tokio, Japón. Es arquitecta por la Universidad de Nápoles, Federico II, con doctorado y postdoctorado en conservación del patrimonio arquitectónico, con un máster en gestión del arte y patrimonio cultural. Su carrera la inicia en la Universidad de Pisa, Italia, y sigue en la Escuela Internacional de la Universidad de Ibagué, donde ha seguido vinculada como investigadora en el grupo Rastro Urbano y como evaluadora del Ministerio de Educación en Colombia también. Que por cierto ya nos expuso un caso también problemático en el taller. Y después ha estado participando en la Universidad de Bogotá, Jorge Tadeo Lozano. Es además miembro de número de la Academia Colombiana de Historia, de Ingeniería y de las Obras de Arte.
Desde el 2012 inició sus actividades académicas en Japón, en la Universidad de Kioto y después en la Universidad de Hokkaido. Profesora visitante en universidades entre Asia, Europa y América, es autora de múltiples monografías sobre la historia de la arquitectura comparada entre Oriente y Occidente y más de 400 publicaciones entre artículos en revistas científicas, en libros que se encuentran en las principales bibliotecas del mundo. Así que estamos hablando de una experta que desde el 2004 es fundadora y directora del Proyecto Editorial Internacional y Centro de Investigación EDA SMP de Arquitectura. Por esto es coordinadora de proyectos en investigaciones internacionales, entre los que destacan la Italian Diaspora in the World y la Transcultural Heritage. Directora también del proyecto global Reconnecting with Your Culture sobre la educación del patrimonio cultural en la escuela primaria y colegios. Es también vicepresidenta del ICOMOS PRERICO y vicepresidenta de Asian Culture Landscape Association en Seúl, Corea. Finalmente, en el 2019 ha ganado una beca como profesora investigadora de la Korea Foundation en Seúl, donde todavía seguirá vigente hasta el 2021. Pues es un honor, un placer a Olimpia Niglio, que a pesar de no formar parte, pues claro que ha sido perfectamente acogida también en el ICOMOS regional, en LAC. Y bueno, pues todos como compañeros, pues te damos la más cordial bienvenida y además muy buenos días allá en Japón. Muchísimas gracias, Graciela. Muchísimas gracias, Juan. Y muchísimas gracias a todos los que están, obviamente, hoy en este gran evento, en este gran taller, con este programa fantástico que ya nos une desde varios meses. Muchísimas gracias. Sí, efectivamente, Graciela, yo no soy americana, pero me siento bastante muy cercanas a ustedes por mi vida también que yo he tenido en América Latina y por todo lo que obviamente me ha permitido América también a mí. Entonces, soy muy agradecida al continente. Muchas gracias y voy a compartir pantalla para iniciar esta presentación, que hoy tiene que ver con una experiencia, sí, apósitamente de la otra parte del mundo, que tiene más que ver con una experiencia que estamos todavía haciendo con la universidad y con la Oficina de Gestión del Patrimonio Mundial de la Prefectura de Niigata. Por eso yo voy a compartir hoy también un trabajo que he compartido en los contenidos también con ellos, porque obviamente he comunicado de nuestra presentación. Voy a ponerla así, creo mejor. ¿Se ve bien? ¿Usted me confirma? Perfecta, si se ve muy bien. Está fluyendo perfecto. Gracias, muchísimas gracias. Bien, el tema tiene que ver con una realidad muy interesante. También escuchando ahora los resúmenes de las ponencias que han precedido de los días, de los seminarios anteriores, y también de la introducción que hiciste tú, Graciela y Juan. El tema es que todo esto se conecta, creo, muy bien con los temas que se están tratando en América en relación a la pregunta ¿qué será de nuestro patrimonio, ¿no?, en futuro con todo lo que está pasando? Japón también es un país fuertemente sísmico, todos los días acá se sienten no tanto temblores, sino sismos, que no son fuertes, pero son sismos. Y con todos los problemas que obviamente en la historia también esta situación del territorio ha afectado muchísimo el patrimonio. Pero leyendo la historia, leyendo todo lo que pasa en este país, hay una cosa que todavía sigue, que creo fundamental para que el patrimonio no se pierda, es la transmisión constante de los conocimientos
de este patrimonio. O sea, en este caso estamos hablando no solamente de un patrimonio material, sino también de un patrimonio inmaterial, como lo vamos a ver más adelante, y la continuidad constante de esta transmisión que ha permitido todavía hoy de tener muy claro, por ejemplo, el conocimiento de las técnicas constructivas tradicionales que todavía siguen y todavía siguen también en la arquitectura contemporánea, porque esto lo tenemos que decirlo absolutamente. Visité 2 semanas antes una exposición sobre Kengo Kuma, que es un arquitecto bastante famoso, creo, en el mundo, pero acá muy activo, y se ve claramente este compromiso fuerte entre la arquitectura contemporánea y todo el tejido, ¿no?, cultural tradicional de esta cultura. Lo mismo va a pasar con el tema del patrimonio intangible. Por eso el tema educativo que siempre yo pongo al centro, conjuntamente, obviamente, al tema de las personas. Yo considero que la centralidad de la persona es fundamental conjuntamente al tema de la formación de esta persona, de la educación de la persona. Bien, ustedes saben dónde está Japón. Yo lo pongo aquí sobre todo para mostrar esta pequeña isla que está aquí en la parte oriental de Japón, en la parte de la prefectura de Niigata. Esta es una isla muy especial. Japón es un archipiélago realmente compuesto de 5 islas principales y un montón de islas pequeñas. Esta es la más grande isla entre las pequeñas islas. Y es una isla muy especial porque realmente es una mina de oro. Es una mina de oro, ha sido y todavía sigue ser la mina de la familia imperial. Para muchísimos siglos esta isla ha sido una mina activa, ¿no? Acá se excavaba el oro en la plata. Una isla que ha vivido por muchísimos siglos gracias a esta actividad. En los años 50 del siglo pasado, después de la Segunda Guerra Mundial, la familia imperial impuso de cerrar las minas para proteger este patrimonio que sigue absolutamente, pero que es un patrimonio al mismo tiempo conectado con la mina de oro y de plata y también de muchas otras cosas que ahora vamos a ver. Obviamente esto afectó mucho la isla porque toda la gente que vivía allá obviamente salió de la isla para ir en otras partes del país y para buscar trabajo, para buscar otras soluciones de vida. Hoy, ya desde 20 años, podemos decirlo, porque yo ya estoy trabajando ya sobre este proyecto ya cuando llegué acá, como casi, no, son ya 10 años, es que el gobierno está muy interesado a valorizar esta isla con actividades diferentes, pero muy conectadas a la valorización del patrimonio tangible e intangible. Tenemos que decir una cosa muy importante, ustedes lo saben muy bien esto, la conexión entre el patrimonio en general y el paisaje natural, que es obviamente parte de nuestro patrimonio al nivel mundial, es una conexión muy fuerte en la cultura japonesa. No es posible dividir lo que es el patrimonio natural de lo que no es patrimonio natural, porque es la misma cosa. La mayoría de los documentos también antiguos tratan muy claramente esta relación y todavía la vida que la gente aquí en la vida cotidiana esto se siente perfectamente. Ya en el 1945, entonces estamos allá al final de la Segunda Guerra Mundial,
sale una norma al interior del país que define los 65 sitios patrimoniales de interés natural al interior del país. Y esta pequeña isla, en la parte oriental de la isla, occidental, perdón, de la isla, define muy claramente, está definida muy claramente por dos de estos patrimonios naturales de la nación. Entonces, sobre los 65, dos estaban exactamente en esta isla. Y se refieren todavía hoy a las minas de oro en Aikawa y a las minas de oro y de plata en Ishikawa. El tema de las minas todavía ha sido retomado varias veces. No existe en Japón un Ministerio de Cultura, existe una agencia para la cultura que está conectado con el Ministerio de la Educación. Es una forma que realmente Japón ha tomado desde la cultura italiana, porque también Italia hasta el 1975 no tenía un Ministerio de Cultura, tenía simplemente una agencia de cultura conectada con el Ministerio de la Instrucción, de la Educación. Solamente desde 1975 en Italia se fundó el Ministerio de Cultura. Japón ha seguido sin fundar Ministerio de Cultura, pero siguiendo con la agencia cultural, que antes estaba en Tokio y ya ahora desde 2 años ha sido trasladada en Kioto, que es la antigua capital del Japón, como ustedes saben, porque todavía sigue esta porque Tokio es la capital, pero la capital contemporánea, pero la verdadera capital de Japón es Kioto, y con todos, obviamente, su patrimonio histórico y cultural. Y la agencia cultural por eso define ya, retoma este tema de las minas, ya al final del 2017-2018, implementando algunas notas sobre estas áreas para la protección de estas áreas. Y aquí un mapa donde se ven claramente las áreas implementadas por la protección respecto a las normas promovidas por la Agencia de Cultura. En estas mapas de foto aéreas se ven las áreas protegidas, se ven muy claramente las áreas protegidas. Estas son las partes más urbanizadas y también urbanizadas naturalmente, porque la mayoría, aquí tenemos que decir también otra cosa, que la isla es famosa también para la producción del arroz y la producción del té verde. Entonces, grandes terrazas de producción de arroz y también de té verde. Y estas son las áreas protegidas por la agencia cultural con respecto, obviamente, a la presencia de minas de oro y de plata, que no eran solo minas de excavación, sino también minas recursos importantes que se buscaban en los ríos, ¿no? Entonces, con pepitas de oros y de platas en los ríos. Un análisis interesante que hemos hecho, el análisis sobre todo histórica, ver a través de mapas históricas lo que eran las minas antes y lo que son hoy, y la cosa es bastante similar con respecto a lo que eran las minas antes, lo que es la situación hoy, sobre todo con respecto a las minas superficiales, ¿no? Estas donde es posible todavía buscar pepitas de oro y de plata en los ríos. Acá un mapa que realmente hemos hecho con la Oficina del Patrimonio Mundial. Niigata ha abierto ya como más de 15 años una oficina con respecto al tema del patrimonio mundial. ¿Por qué? Porque se está trabajando en este momento para hacer un report
y para presentarlo a la Agencia Cultural, entonces a la Oficina del Patrimonio Mundial en Japón, para presentar esto en la lista del Patrimonio Mundial, porque la idea es proponer esto como Patrimonio Mundial y tiene, creo, muchas características por ser realmente un patrimonio único, porque no creo que hay muchos otros casos de islas así grandes, porque es una isla bastante grande, completamente definida por una mina, es una gran mina en el mar, y por eso también muy este territorio ha sido siempre una discusión, no sé ahora cómo decir claramente en español, pero entre el área coreana y el área japonesa, siempre un conflicto, ¿no?, sobre esta isla, apósitamente por el valor que obviamente tiene la isla misma, con los recursos que tiene. Aquí una propuesta, obviamente, de un plano sobre los principales asentamientos importantes conectados con las minas, porque obviamente conectados con las minas estaban los asentamientos de los mineros, de donde vivían los mineros, que habían construido pequeños pueblitos, pequeños villajes, pueblitos, con características muy interesantes, ahora lo vamos a ver. Esto es, por ejemplo, el pueblito de Nishimikawa. Aquí se ve, por ejemplo, una permanencia de lo que se queda de una antigua mina de plata superficial. El gobierno local, o sea, la prefectura de Niigata, ha promovido en los últimos años varias actividades para favorecer el regreso de las personas en la isla, sobre todo de familias jóvenes, familias con niños, familias o personas jóvenes que se han casado allá, etc. Entonces, personas jóvenes para reconstruir una comunidad en la isla. Esto ha sido permitido gracias a recursos que han favorecido el regreso de estas personas, porque estos recursos han sido utilizados para restaurar las casas antiguas que estaban de estos pueblos. Estas casas todas completamente en madera, con muros en tierra, típica tecnología, metodología que nos permite también de abrir, como yo siempre digo, un puente sobre el Océano Pacífico entre esta parte del mundo y el continente americano, sobre todo latinoamericano, donde la tradición de las construcciones tradicionales, que desafortunadamente se están perdiendo porque la gente piensa que la modernización debe ser realizada, debe ser promovida destruyendo el patrimonio pasado y poniendo nuevos materiales a servicio de la comunidad. Afortunadamente en Japón no es así, o sea, hay un sentido de pertenencia fuertísimo y también de conservación de los que son los valores de la arquitectura tradicional. Y esto permite, obviamente, de seguir haciendo restauraciones muy bien hechas con respecto a las técnicas tradicionales, a las técnicas ancestrales, a las tradiciones ancestrales, entonces de seguir con este tipo de construcción. Aquí todavía se ven algunas de estas casas con muros en tierra, donde están fortalecidos por elementos naturales, en muchos casos también recursos que derivan de la tierra, como por ejemplo la planta de arroz, y obviamente todas las estructuras en madera y techos hechos con teca de cerámico. Esto es un tema muy específico de la cultura, sobre todo budista, porque hay diferencias también sobre cómo se van a hacer los techos de una casa.
Aquí todo lo que tiene que ver sobre todo con la recuperación de las áreas sagradas, entonces de los templos, de los santuarios, ¿no? Sea de la cultura shintoísta cuanto de la cultura budista, y en muchos casos hay una mezcla de estas culturas, porque obviamente dialogan y siempre han dialogado. El shintoísmo es la cultura originaria, conectada con la familia imperial. El budismo llegó en torno al 500 después Cristo. El tema que me propongo hoy es el tema de un pueblo que ha sido completamente restaurado, que es el villaje de Shukuneji. Shukuneji es uno de estos pueblos de los mineros, y antes obviamente de la salida de estas personas, era uno de los pueblos más importantes y más grandes de la isla. Shukuneji ha sido para mucho tiempo completamente abandonado. Vivían acá como 3, 4 familias nomás, y con casas muy interesantes. Los recursos ha permitido, dejado por el gobierno, ha permitido de hacer una gran restauración de este pueblo, obviamente favorecida con el regreso de jóvenes que han decidido de vivir en estos sitios, abriendo muchas actividades, varias actividades de distinta finalidad, sobre todo actividades conectadas hoy en día a la actividad del pescado, de la pesca. La pesca en la isla hoy en día es una de las actividades más importantes obviamente, para favorecer los recursos al interior de las familias. Es un pueblo tradicional, completamente un pueblo tradicional que ha conservado todas sus características de un típico pueblo medieval. El concepto de la cultura medieval en Japón termina, realmente el periodo medieval termina solamente al final del siglo XIX, entonces hablamos de medieval hasta 1867, cuando Japón se abre nuevamente al mundo, porque la historia de Japón es muy interesante, abajo del perfil histórico y de sus relaciones internacionales, completamente interrumpida para más de 3 siglos. Y todo esto ha permitido, obviamente, conservar completamente características impresionantes de estos pueblos que siguen con estas características. Son todas casas completamente en estructura de madera, con finidura externa en madera y muros en tierra. Esto ha permitido también de averiguar bien las técnicas tradicionales. Como antes me decía, las personas están muy comprometidas con todo lo que es el patrimonio ancestral. Las personas que trabajan en la edilicia, en las construcciones, conocen perfectamente la tecnología antigua que uno puede aprender perfectamente a la universidad. Yo, por ejemplo, estoy en una universidad de ingeniería, entonces con todos los ingenieros que se ocupan también, por ejemplo, hay cursos muy específicos sobre todo lo que tiene que ver con las técnicas tradicionales de las construcciones de las casas. Técnicas que han permitido también a los ingenieros acá de desarrollar, ¿no? Como ustedes saben, todo lo que tiene que ver con la tecnología antisísmica, que toma muchas referencias propias desde la arquitectura, las tecnologías ancestrales. El pueblo ha sido revitalizado gracias también a muchas actividades conectadas sobre todo con la oportunidad de crear recursos al interior del pueblo mismo, o sea, una autonomía de gestión del pueblo a través, por ejemplo, de huertos urbanos. Esto es un tema hoy en día, me lo digo sinceramente, muy común en Tokio. En Tokio aquí tenemos un montón
de huertos urbanos en todos los lados, en la parte central de la ciudad, de manera impresionante, porque finalmente la gente está entendiendo el valor de estos recursos, también al interior de una ciudad que uno imagina, ¿no? Con todos estos grattacielos, etcétera. Pero como yo siempre digo, Tokio es una ciudad muy rural porque tiene un contenido fuertemente rural, y esto es la característica de una ciudad joven, porque Tokio es muy joven como concepto, obviamente, de capital, pero es muy antigua al mismo tiempo como concepto de capital rural, como ciudad rural. La antigua Edo, que es la actual Tokio, era una grande, es muy interesante, obviamente, mejorar algunas situaciones también al interior de este pueblo y de puedo confirmar que es un pueblo absolutamente interesante, porque hoy en día tiene una vida muy interesante. Esta me la muestro porque es la casa más antigua que está en el pueblo y hoy en día está convertida en un museo. O sea, uno puede visitar esta casa para entender exactamente cómo antes vivían los mineros en este pueblo, ¿no? Cuáles eran las características. Casi siempre abajo un espacio pequeño comercial donde la familia generalmente tenía también la venta de algunos productos, en la parte arriba, la parte donde vivía la familia. En muchos casos las mujeres tenían actividades de venta y los hombres obviamente trabajaban en las minas. Perspectivas de este pueblo después la restauración que ha tenido, y con varios aportes también de personas que han viajado desde Japón visitando estos sitios, trabajando en estos sitios para favorecer la restauración del mismo sitio, porque los aportes que se han tenido en este sitio tienen mucho que ver también con otras experiencias que todavía siguen, se están haciendo en otros pueblos en Japón. La cosa interesante es que durante estas actividades se han revitalizado muchísimas actividades conectadas a las tradiciones locales, ¿no? El patrimonio cultural natural tiene mucho que ver también con las tradiciones de las personas. Por ejemplo, como antes decía, el desarrollo de los huertos urbanos y extraurbanos, sobre todo en áreas que antes eran minas. Aquí se ve una antigua mina, pero hoy en día esta mina está convertida en un área completamente destinada a la producción de productos agrícolas. Así, esta misma, esto era un antiguo río que hoy en día no existe más, pero hoy en día esto es una grande área completamente destinada a la producción agrícola, así como estos pedazos al interior de una ruta también, así como el desarrollo enorme, obviamente, de las terrazas para la producción del arroz, que todavía sigue segundo la técnica tradicionales. Entonces la gente, los trabajadores trabajan y el arroz, y cultivan el arroz segundo las técnicas tradicionales. Es muy interesante visitar la isla, sobre todo durante el periodo que realmente toman, ¿no?, el arroz desde la tierra y lo ponen en estructuras en madera para secar
el arroz y obviamente producir el mismo arroz. En la técnica tradicional es interesantísimo todo este proceso también para ver cómo se produce y cómo se realiza obviamente este producto. Al mismo tiempo, retomando, aquí se ve obviamente las generaciones que viven en esta isla, son muy jóvenes, son familias realmente muy jóvenes que han retomado también tradiciones ancestrales culturales, ¿no? Aquí, por ejemplo, es la danza propiciatoria para la producción del arroz, ¿no? Es una danza que se hace en la primavera y para iniciar obviamente el ciclo de la vida, como siempre se dice, una danza para augurar, dicen, bien, esperamos una buena producción del arroz, o también retomando antigua música. Entonces, todas las tradiciones intangibles de la isla. Aquí varias fotos que hemos tomado durante muchas actividades, porque al final, cada fin de semana, en el fin de semana, se hacen muchísimas actividades que han permitido también el desarrollo de un turismo local, pero de un turismo cultural, porque la gente que visita la isla, sobre todo el fin de semana, tiene la oportunidad de participar activamente en talleres para entender cómo se produce, no sé, por ejemplo, el tofu, ¿no? Que es esto queso hecho con soya, típico del Japón, pero muy típico en esta zona. Se produce muchísimo tofu y también, no sé, otras cosas como el pan o otras cosas. Actividades que permiten entonces a la comunidad, ¿no? De entrar en contacto con otras comunidades y compartir estas tradiciones, o sobre todo las actividades que las comunidades hacen directamente para mejorar el territorio, ¿no? Aquí una imagen, por ejemplo, para poner informaciones sobre el territorio. Una cosa interesante aquí en Japón, aquí también yo personalmente lo hago y lo hacen todas las personas, o sea que tenemos un calendario para limpiar la calle. Y cada persona que vive en un lugar, sobre todo aquí como yo que estoy en una casa, tengo que limpiar la parte de la calle que está enfrente a mi casa. Es una actividad que todas las personas hacen públicamente. Entonces, cada persona se preocupa de limpiar la parte de la calle pública que está enfrente a la casa. Y tenemos un calendario para seguir perfectamente estas actividades. ¿Por qué? Porque la comunidad está muy involucrada en la protección y la valoración del espacio también público, no solo privado, sino también público. Y las comunidades hacen muchísima actividad voluntarias, como voluntarios, como en este caso, para explicar, por ejemplo, para hacer conocer el tema, el patrimonio local, ¿no? Aquí en Sado se han retomado muchísimas tradiciones antiguas también con respecto a las tradiciones budistas y shintoístas. Aquí una imagen, por ejemplo, del Teatro No, o de las comidas tradicionales, como antes decía, está muy conectada sobre todo al pescado, porque es una isla y hoy en día la pesca es una de las actividades más importantes. Así como aquí en bajo, algunas actividades que permiten explicar a los jóvenes cómo antes se hacía la excavación del oro y de la plata. Y por eso la transmisión de las tradiciones, o sea, este continuo proceso de educación que hay al interior de las comunidades. Por ejemplo, yo también con este tema que antes Graciela decía del programa Reconnecting with Your Culture, estoy trabajando mucho el fin de semana en las escuelas primarias y también infantil, apósitamente para acercar a los niños ya desde 3 o 4 años al tema del patrimonio cultural local. Me puedo garantizar que es una experiencia fantástica y muy importante porque cada vez también yo aprendo muchísimo.
El tema al final es que la isla ha construido en los últimos años también un gran museo al interior de esta que era una antigua villa imperial que está en la isla, que hoy en día se ha convertido en un museo. Y este museo permite de conocer hoy en día todo lo que tiene que ver con la tradición de las minas de oro y de plata. Entonces, de permitir también a las personas que llegan en la isla de conocer lo que era la tradición de esta isla y cómo se hacía la excavación del oro, de la plata, etc. Todo esto, obviamente, ha permitido al interior de la isla de desarrollar muchísimos otros sitios, muchísimos otros asentamientos de lo que eran los asentamientos de los mineros y pequeños pueblitos que hoy se están convirtiendo en pueblitos muy activos e interesantes desde también el perfil turístico. Entonces, para concluir, la experiencia nos ha permitido de entender que la comunidad es el primer patrimonio que tenemos que cuidar. Que tenemos que cuidar. Las personas construyen el patrimonio material e inmaterial, ¿no? Uno siempre piensa que la persona no tiene que ver que el patrimonio sea algo distinto de la persona. No, la persona es el patrimonio. Sin persona no podemos tener nada. Yo siempre digo, si no están las personas que hacen las cosas, no podemos tener nada. Entonces, el primer patrimonio es la persona. La persona hace el patrimonio material e inmaterial que reciben también como llegado del patrimonio por otras partes, pero es la parte principal. No podemos pensar la persona como algo de distinto respecto al patrimonio material o inmaterial que hemos recibido. Es absolutamente la misma cosa. El diálogo entre persona y naturaleza es un concepto fundamental. En la cultura oriental es parte de la vida y creo que es un ejemplo interesante para que se pueda entender, porque siempre, por ejemplo, cuando yo estaba en América me decían, bien, Olimpia, ¿por qué el patrimonio por qué el paisaje es patrimonio? Bien, yo siempre decía, porque tú eres paisajes, porque tú eres patrimonios naturales. Las personas es ya como ser vivente un elemento natural que tenemos que proteger. Entonces, ¿por qué yo no tengo que proteger un árbol? No tengo que proteger algo que obviamente me permite de vivir. Yo creo que esta pandemia nos ha ayudado a entender esta relación. Al mismo tiempo, el concepto como medio ambiente, patrimonio, memoria, solidaridad, sostenibilidad, regeneración, son todas palabras claves que están a la base del proceso de la educación participada y equitativa, que obviamente nos permite de valorar las personas y así, gracias a las personas, los territorios. O sea, sin valorar primero las personas no es posible valorar los territorios. Y la educación participada y equitativa al mismo tiempo permite a la comunidad, yo creo esto en todo el mundo, de ser parte activa de los procesos de desarrollo respetuoso de las necesidades locales y no de las normas globales. Porque lo que, por ejemplo, estamos haciendo en este periodo es un gran trabajo para definir el concepto lo estamos haciendo también en este taller, ¿no? Definir el concepto local del patrimonio, lo que es el patrimonio, cuál es el concepto del patrimonio, y lo estamos analizando a nivel local, porque no es una norma global que lo define. Yo siempre digo, no tenemos que hablar de cultura, sino de culturas, es distinto. Entonces, valorar lo local es un presupuesto fundamental para dialogar sobre las culturas y no sobre la cultura. Esta experiencia creo que puede ser una base, aunque sea de otra parte del mundo, pero una base interesante y una base que nos permite también de conectar el Oriente con, como yo siempre digo, extremo Oriente con el extremo Occidente, porque están muy cercanos y la cultura constructiva, sobre todo las tradiciones que se pueden conocer con respecto a la arquitectura, son realmente muy cercanas, solo que tenemos la necesidad de desarrollar más y de conocer más
estas relaciones. Bien, muchísimas gracias. Espero que ha sido interesante para iniciar también un discurso sobre el puente sobre el Océano Pacífico. Muchas gracias. Muchas gracias, querido Olimpia. Pues este puente no es nada más intercontinental. La cultura es importante, el patrimonio es importante porque tú eres las culturas. Qué interesante, qué buena conclusión. Y bueno, pues estamos siempre con el verdugo del tiempo arriba de nosotros. Te damos toda nuestra felicitación, nuestro muy cariñoso reconocimiento, como siempre, a la calidad de tu exposición. Y pues ahora desde allá nos regresamos al continente americano y vamos a empezar con México. Y con México va a aparecer otra vez, pues, otro universo de aves, y entre los que se encuentra justamente el águila real. Pero como metáfora es para nosotros un enorme gusto contar con la presencia y la participación del doctor Francisco López Morales. Déjenme decirles que justamente ha tenido una bola de problemas, creíamos que no podía llegar a la sesión y sin embargo es verdaderamente un gran honor contar con él, así que es un gusto poderles presentar al doctor Francisco López Morales a partir de toda una trayectoria única. ¿Quién no en el ICOMOS internacional, en todo patrimonio mundial conoce a nuestro querido Pancho? Así le decimos de cariño. Con estudios profesionales que inicia en arquitectura por la UNAM y luego con una maestría de restauración arquitectónica en el ENCRIM del Instituto Nacional de Antropología Histórica e Historia, después con el curso de posgrado en Ingeniería y Arquitectura sobre los países en desarrollo de la Escuela Politécnica Federal de Lausana del Instituto Universitario de Estudios para el Desarrollo de Ginebra, Suiza, que los concluye con los estudios avanzados en urbanismo. Además, posee el doctorado de tercer ciclo en la Universidad de Ciencias Sociales de Grenoble, del Instituto de Urbanismo y Planificación de la ciudad de Grenoble, en Francia. Con más de 25 años de experiencia en el ámbito de protección y difusión de conservación del patrimonio mundial, el doctor Francisco López Morales es arquitecto, pero además es un protagonista del patrimonio mundial y no digamos del patrimonio mundial mexicano, puesto que él en su camino descubre la indisoluble relación entre esta disciplina y el patrimonio mundial. Miembro del Comité Ejecutivo Internacional del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios, del ICOMOS, vicepresidente para América del Comité Ejecutivo Internacional en el año del 2008 hasta el 2011, es miembro del Comité Internacional de Arquitectura Vernácula en el periodo del ICOMOS del 95 al 99. Pues eran los grandes pioneros de este gran tema y en este ámbito del 2007 al 2008, pues tiene vicepresidente del Comité Intergubernamental para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial y después, pues miembro del órgano subsidiario como evaluador de las candidaturas de la lista representativa del patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Y pues tiene, además de múltiples reconocimientos, el reconocimiento precisamente como mejores prácticas para la salvaguardia. Su enorme actividad como especialista en patrimonio cultural le ha valido el reconocimiento de instancias nacionales e internacionales y obtiene premios en los que hasta ahora, entre los que más destacan, es el reconocimiento de la sección de Patrimonio Cultural Inmaterial de la ONU para la educación, es de la UNESCO, ¿no? En el 2011. Igualmente, en el 2011, en La Habana, Cuba, es nombrado como formador apto para llevar a cabo las actividades sobre la ratificación de la convención. Y bueno, qué decir, a nivel nacional, por su valioso apoyo en los proyectos y obras realizadas en los distintos centros históricos de las ciudades mexicanas del patrimonio mundial, en donde fueron otorgados diversos nombramientos pues por gobiernos estatales, con el Ayuntamiento de Santiago de Querétaro, y bueno, no qué decir, con la Asociación Nacional de Ciudades Mexicanas Patrimonio Mundial. Él es el pasado director de Patrimonio Mundial del Instituto Nacional de Antropología y entre otros innumerables méritos derivados de sus aportaciones al patrimonio cultural,
de México le distingue pues el haber sido protagonista y haber registrado más de 20 nombramientos en el inventario, en la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO, entre los que destacan las siguientes categorías de la primera ruta cultural de América, que el día de hoy va a empezar a tener sentido, como el caso de México, que el caso de México son muchos casos, puesto que esta ruta, este itinerario cultural, pues también involucra otras áreas. Igualmente, pues destaca todo el ámbito de patrimonio inmaterial y se suma todo lo que ha sido los registros de las reservas de la biosfera y del patrimonio mixto. Entonces, pues le damos la más cordial bienvenida. Pancho, es un enorme gusto. Tienes la palabra. Le pedimos, por favor, nos pueden poner su síntesis curricular y vamos a empezar también con el video. Ponemos a analizar la obra del Quijote. El Quijote no es más que, y la idea de este personaje tan crucial y tan importante en el mundo hispánico, nos da. Graciela quedó sin voz. Que se avanzaron a un continente, no, por supuesto, haría con una gran ignorancia de parte de los peninsulares, pero era un continente que hoy estamos corroborando que estaba poblado de animales, de gentes, de personas, y que ahora los descubrimientos, y lo traigo a colación, de los restos de los mamuts que hay en el solar del próximo puerto aéreo que está en Santa Lucía, nos da cuenta de la historia tan profunda que tiene el continente americano y que nosotros mismos ni siquiera imaginábamos que fueran tan antiguos. No me quiero desviar del tema, pero sí te quiero decir que en realidad, y eso sí marca un poco el inicio de mis primeros incursiones y de los pininos con respecto al tema del itinerario cultural. Quisiera solamente señalarte que en el año 1994 tuvimos una importantísima reunión en España, en Madrid precisamente, una serie de especialistas, de expertos, pero también de diletantes, que estábamos reunidos para poder desentrañar aquello que no estaba escrito, que era, pero que ya sabíamos de su existencia, y lo único que había que era traducir en páginas escritas lo que significa un itinerario cultural, porque no olvidemos que en ese mismo año se inscribió en la lista del Patrimonio Mundial, que es, digamos, nuestro telón de fondo y nuestra referencia más importante, como la convención más importante y la convención estrella en un organismo tan importante internacional como es la UNESCO, para la educación, la ciencia y la cultura. No olvidemos, también es necesario hacer referencia a que como organismo internacional funciona dependiendo de los sectores en los que está dividido la misma UNESCO, la ciencia, la cultura y el desarrollo. Y en ese caso, estos diferentes sectores funcionan en torno a acuerdos internacionales que serían los que marcan la pauta de cómo deben organizarse. Y en este caso, en 1972, se firma un convenio internacional que está perfectamente bien definido en su estructura por el derecho internacional para funcionar y poder en ese acuerdo
en esa convención. Es una convención donde hay una conveniencia y un acuerdo de todos los estados parte que forman la UNESCO, que son casi todos los del planeta, y que en 1972, en noviembre, firman la Convención de Patrimonio Mundial Cultural y Natural. Y luego de ahí deriva los bienes culturales, los bienes naturales, y luego que serían los patrimonios mixtos. Doctor, precisamente todo lo que hay atrás de una declaratoria a veces lo desconocemos. Creo que estos 10 años nos hemos centrado, o la mayoría de los historiadores se han centrado precisamente a estudiar cada uno de los sitios que tiene la declaratoria. Y lo que más queda fuera de nuestro alcance es la gran obra, el gran reto, ¿sí?, que tuviste que vencer para llevar este expediente ante la UNESCO, que no fue, como dices tú, sí fue en un corto plazo, pero que tú tenías trabajos previos años atrás. Y yo recuerdo, por recordar un solo documento, este gran magnífico libro de las ciudades de oro, en las que tú ya mencionabas el Camino Real, que para muchos era desconocido, pero esto me da un indicio y un testimonio de que tú desde años atrás ya habías estado trabajando en el Camino Real. Así es. Mira, sin que suene en esta charla un poco pesado el asunto de la intervención, de todos modos me parece fundamental y necesario apelar a la definición que está contenida en la Carta de Itinerarios Culturales aprobada, y esto también es importante para lo que viene después, para lo subsiguiente, que fue aprobada en la 16ª Asamblea General del ICOMOS, firmada en Quebec, Canadá, el 4 de octubre del 2008. ¿Por qué apelo a eso? Porque digamos que recoge la quintesencia de todas las discusiones que tuvimos desde 14 años antes, desde 1994. Y ahí dimos en un preámbulo, voy a leer 2 o 3 párrafos que me parecen fundamentales para saber qué es, porque en ese sentido creo que es muy importante tener como base una definición concreta, clara y científica. Y dice así: fruto del desarrollo de las ciencias de la conservación del patrimonio, el concepto de itinerario cultural evidencia la evolución de las ideas respecto a la visión de este patrimonio, así como la importancia creciente de los valores del entorno y de la escala territorial. Yo creo que esta es una carta importantísima porque recoge en un documento de carácter internacional esta visión de territorio, es decir, una visión más amplia que no se enfoca exclusivamente en el monumento o en el vestigio material, sino que te está dando cuenta de una visión que es extraordinariamente importante y comprometedora. Y más en este año, donde ya estamos viendo que el tema del cambio climático en el planeta es un tema de agenda mundial fundamental, y creo que aquí nosotros ya estamos poniendo el énfasis en ese sentido. Y me parece que es necesario subrayar esa escala territorial, porque de esta manera nos damos cuenta que en aquel momento ya estábamos
previendo, ya estábamos vislumbrando esa dimensión tan importante en un patrimonio que está unido por una ruta o por varias rutas. Luego dice, pone de manifiesto la macroestructura del patrimonio a diferentes niveles. Este concepto lanza un modelo para una nueva ética de la conservación. Fíjate cómo en este primer párrafo ya hay un esfuerzo extraordinario de meter una serie de conceptos que hoy por hoy tienen una gran vigencia y una pasmosa actualidad. Luego dice, una ética de la conservación que considera dichos valores de cada elemento. Y también eso es importante. Y después dice, el itinerario cultural rescata y enfatiza el de todos y cada uno de los componentes como partes sustantivas de un conjunto. Y a mí me parece que esto no viene mal como recordatorio, Pilar, porque en todos los conversatorios que han abordado esto, la gente no entiende que esto funciona como un conjunto, como una cuestión dinámica y territorial, y que si no lo entiendes de esa manera, entonces no comprendes por qué este pequeño hospital que estaba en medio del camino, o por qué aquella ermita que se encuentra en la cima de aquella montaña formaba parte de un todo, y solamente así adquiere ese valor a aquella ermita que de otra manera quedaría totalmente descontextualizada y desarticulada de un ir y venir la marca con enorme contundencia. Luego dice, respetando el valor intrínseco de cada elemento, el itinerario cultural rescata y enfatiza el de todos y cada uno de los que lo componen como partes sustantivas del conjunto. También constituye y contribuye a ilustrar el concepto social contemporáneo de los valores del patrimonio cultural como un recurso para un desarrollo social económico sostenible. Bueno, este párrafo del principio no tiene desperdicio, porque alude a la interconexión que necesariamente tienen todas las partes que conforman el camino, pero además le da dimensión de sostenibilidad a un tema que también siempre se deja aparte. Luego, quizá no para deletrear todo lo que aquí dice este documento, que no tiene desperdicio, que permite explicar y salvaguardar las relaciones significativas directamente asociadas con su medio cultural e histórico, así como el entorno cultural o hecho por el hombre. Dentro de este avance en el terreno de los conceptos, los itinerarios culturales tienen un carácter innovador y multidimensional que introduce y representa una aportación en el valor cualitativo a la teoría y la práctica de la conservación del patrimonio. No quisiera ya enfocarme a otros párrafos de este preámbulo, porque en definitiva lo que es importante es rescatar la actualidad que tiene este documento y que es absolutamente indispensable desentrañar. Aquí también hay otro elemento que es diferente a otros patrimonios. Estamos hablando de un patrimonio dinámico, es decir, que tiene una visión en un movimiento pendular
de ida y vuelta que se retroalimenta justamente porque es una arteria viva, porque es una arteria donde circularon y circulan miles de elementos que son parte de las ideas y parte del mundo material propiamente dicho, y que son los que explican justamente allí en Durango, tú lo puedes ver de manera muy clara, o en Chihuahua, o por qué tenemos tanto todavía en Nuevo México, porque había esa visión de circulación y de dinamismo que se retroalimentaba en ambos sentidos. Por esto también la existencia de apellidos en Nuevo México que no teníamos ni siquiera idea que derivaban de estas partes del México central, y las familias cómo iban transmitiendo los conocimientos, las creencias, las costumbres, y que te permitían entender el valor de estos valores, la función de estos valores patrimoniales inmateriales. Por eso el itinerario cultural es desde luego un avance fundamental, conceptual, en términos de cómo fueron evolucionando las convenciones en la UNESCO, hasta desembocar en la Convención para la salvaguardia del patrimonio cultural material. Hay que ver que justamente si estudiamos bien los documentos internacionales, nos damos cuenta que la evolución, aunque ya estaba presente en la Convención de 1972, que es la del patrimonio cultural cultural y natural del patrimonio, ya en la del 2000 ya estaba en ciernes, ya estaba implícita en algunos de los criterios establecidos en la Convención de 1972. Ahí ya había, en el criterio número 6, había implícito el tema de la inmaterialidad o de los valores que el patrimonio da como mensaje espiritual. Pero en la convención, en esta carta de itinerarios culturales, ya incorpora de manera literalmente, incorpora estos valores inmateriales justamente porque son dinámicos, y estaríamos de acuerdo a la terminología de la Convención del 2003, estaríamos hablando de un patrimonio vivo y de una salvaguardia, no de una conservación, de una salvaguardia que significa un elemento también que implica un dinamismo. Pero ahí se conjugan justamente estos dos elementos que son fundamentales para entender la riqueza y el mensaje que el patrimonio cultural ofrece y lanza a los ojos de los detentores del mismo patrimonio. Doctor, precisamente ahorita nos acaba de dar el sustento de que tiene, así como en un barco tiene que ir el capitán, como en un ejército tiene que estar al frente el general, en este tema tenía que haber alguien con este conocimiento, precisamente desde la Convención de la UNESCO, con todo este bagaje, para que pudiera entender cómo armar un expediente, llevarlo y ponerlo en la mesa. O sea, por mucha voluntad que tuviese cualquier persona o de una manera independiente, hasta un gobernador, por mucha voluntad y por mucho dinero de que hubiese de por medio, tenía que haber alguien con este conocimiento, con esta capacidad también y con esta voluntad de elaborar este expediente, de conjuntar las voluntades, ¿sí? Tanto de gobernantes, tanto de historiadores, y tomar este expediente y llevarlo y lograr esta declaratoria
¿Qué es lo que a veces, repito, perdemos en el camino? Yo siempre he estado convencida de que honor a quien honor merece. Y hablamos, mira, a mí a veces en esto que va del mes, que ha habido tantas charlas, tantas conferencias, yo digo, ¿cómo es posible que nadie absolutamente hable de quién fue quien logró que se hiciera realidad esto? Bueno, evidentemente, ya ahora, con esta primera introducción a lo que es la vastedad, el enorme reto, muy claramente lo está señalando Pilar, que es quien está entrevistando, la doctora Pilar Rincón, que está entrevistando al doctor López Morales, porque efectivamente, aunque todos los gobernadores se hubieran puesto de acuerdo, había que ir generando el tema del itinerario, la enorme problemática de la documentación de cada uno de los hitos, de cada uno de los bienes, sumando una voluntad política que hacen del primer itinerario cultural de América verdaderamente una saga, una epopeya que sentó la base, sentó la diferencia para nuevas rutas, nuevos itinerarios que se siguieron creando a lo largo de estos 11 años en América. Pues yo agradezco muchísimo pues la presencia del doctor López Morales y entendemos que su situación ahorita no le permitía a él de viva voz poder hablar. Una disculpa por las cuestiones aquí que puedan resultar a nivel técnico. Sin embargo, lo que de aquí se destaca es, ¿y por qué México empieza con esto? ¿Por qué el caso de México aprovecha dos próximas secciones? Es la sesión 12.1 y la sesión 12.2. La vamos a hacer a partir del 23 de septiembre y el 30 de septiembre, pues precisamente haciendo este intento de reflexión, de visión de futuro, desde zonas que sí son patrimonio mundial y aquellas que si no lo son, forman parte de un conjunto que le dan una integralidad justamente para precisamente tener esta mirada de conjunto. La mirada de conjunto a lo largo de estos 11 años no se ha podido lograr. Hay muchas reflexiones, hay muchos escritos, hay muchas investigaciones, pero ¿qué es lo que pasa? No se ha logrado gestionar el camino como tal, en su totalidad. Se ha trabajado por pequeñas áreas, por pequeños centros, por pequeños tramos, pero difícilmente la forma de hacer compatible la relación intermunicipios ha puesto en una enorme problemática, pues la vigencia, siendo este maravilloso pionero, este nombramiento que indudablemente, gracias al doctor López Morales, pues pudo lograr concretar a pesar de que pues a la hora de pasar por las dictaminaciones, la UNESCO cuestionaron y qué papel juegan los sitios y por qué estos sitios, qué tienen de patrimonio mundial. Evidentemente la teoría de hace 11 años a la fecha ha ido transformándose, ha ido siendo más integrativa, pero queda muy claro que ya el doctor López Morales nos señala, hay un enorme paso entre conservar y salvaguardar. La salvaguardia tiene que considerar el patrimonio vivo y el patrimonio vivo es histórico este enorme sentido de futuro que es incierto, pero que precisamente está lleno de posibilidades para avanzar. Uno de los primeros avances, que es de los grandes retos, evidentemente será de corte legislativo, pero no basta. El espíritu de la comunidad, el espíritu de la delimitación y el sentido estratégico que juega el patrimonio frente a una dimensión territorial inmensa de estos tres grandes tramos del camino dejan pendiente muchas otras reflexiones, aunque bien en la misma teoría de los itinerarios culturales vamos a estar viendo que se pueden ir agregando nuevos sitios. Eso no es lo novedoso, lo importante es cómo lograr una visión de conjunto y esto pues parece que pone el dedo en la llaga en una de esas espinas pendientes que implican la pregunta por el territorio nacional. Si el camino va a jugar un papel estratégico es porque la visión hacia el territorio nacional tiene que cambiar.
No es el patrimonio, no es el territorio. ¿Por qué los dos? Porque tú eres, nos dice Olimpia Niglo, exactamente este switch que le va a dar carácter, que le va a dar avanzada a esta enorme necesidad de multidimensionar no un ámbito del turismo. Eso es una de las repercusiones que indudablemente deben de seguir gestionándose, aunque localmente se haya hecho mucho. No solo la divulgación, hay que cambiar el paradigma y por eso precisamente porque es paradigmático el patrimonio en el caso de este nombramiento, con este último caso que se presenta en este taller, antes de pasar a todo lo que será el área de las conclusiones, veíamos que era emblemático, no nada más presentarles a ustedes la enorme complejidad, lo enorme, el enorme reto que se tuvo que realizar para haber logrado un nombramiento de esta naturaleza. Lo que también queda claro es que al haberse conquistado ahora el que sigue, quiere decir que desde hace 11 años se pensaba en el que sigue y hay algo que está impidiendo caminar. Por eso el camino hay que caminarlo y en el haciendo camino nosotros vamos a tener el gusto de poder hacer las próximas 2 sesiones, como les mencionaba, el día 23 de septiembre, que empezaremos evidentemente con la presentación del área que sí es patrimonio mundial, que es Guanajuato y que llega a la zona de México, la Ciudad de México, de aquí de hecho sale este recorrido, pero vamos a empezar a hacer este sueño de futuro, este escenario que pudiera ayudar a destrabar desde lo que sería el ámbito de la política pública, nuevas preguntas, nuevas formas de articular lo que verdaderamente pueda darle un sentido a muchos estados que aunque no están de facto, están de hecho, no de derecho, pero sí de hecho, jugando un papel determinante porque es evidente que el Camino Real de Tierra Adentro significó la primera globalización de América. Y desde aquí el asunto es que si ahora estamos en una globalización, ¿cómo devolverle ese horizonte de pasado a esta enorme transmisión, a este enorme trabajo que a lo largo del taller hemos estado realizando para ver qué tipo de instrumentos, qué tipo de recursos, qué tipo de actores sociales son los que tienen que fluir para que no se restrinja esto solamente a 1 o 2 actores, sino a elementos de coordinación que puedan destrabar todo este tema? Por esto, pues fue un reto hacer esta presentación. Por supuesto que agradecemos al doctor López Morales toda su colaboración. Le deseamos que se recupere rápido porque sabemos lo que está sufriendo en lo personal, pero bueno, lo que sí es importante es que aquí está todo un testimonio y pues qué mejor, que es un orgullo reiterar que pues muchas gracias, Pancho, porque nos has puesto desde hace muchísimos años siempre la mirada para seguir avanzando. Y por esta razón, pues estamos dando paso a estos últimos 10 minutos de cierre. Sabemos que hay preguntas, hay comentarios. Quiero también destacar que en el marco de esta maravillosa forma de haber terminado de exponer este caso en Japón, todos estamos apuntando a lo mismo, el tema de la comunidad. ¿Por qué el patrimonio? Pues porque la comunidad es el patrimonio, porque tú eres el patrimonio, porque la naturaleza, tú eres la naturaleza y porque es defender la vida humana. El asunto es cómo a partir de estos nuevos paradigmas, podemos entender que la salvaguardia implica otro enorme reto y la salvaguardia nos lleva entonces a definir estos cómo que indudablemente son, entre otros, un marco educativo que a la luz de la sacudida, sobre todo en esta crisis de pandemia que nos ha dado las ciudades, pues quedan muchas preguntas abiertas, no solo a partir de los efectos del cambio climático, sino la manera como vamos a tener que reorganizarnos en muchos otros ejes temáticos que se seguirán viendo las próximas 2 sesiones. Así que si yo ya no tengo gran cosa que agregar en esta parte, más que felicitarlos a todos y felicitarme pues por haber tenido la oportunidad de abrir esta parte por parte de México, esta última parte con el arranque de esta extraordinaria exposición,
podemos entonces ahora pasarle la palabra al arquitecto Juan Key para que nos vaya dando algún marco de sus reflexiones. Juan, debes de tener el micrófono apagado. Sí, Graciela, muchas gracias. Bueno, pues gracias a Olimpia, gracias a Pancho. Creo que tuvimos hoy dos muy interesantes análisis de casos, muy diferentes entre sí y muy diferentes a lo que habíamos estado visualizando en las reuniones anteriores. Yo me quedo con dos reflexiones de Olimpia que creo que engloban todo lo que aquí se dijo y que se convierten en conclusiones fundamentales. La primera es que la comunidad es el primer patrimonio a cuidar. Creo que no hay duda de ello, porque son las personas las que construyen el patrimonio material. Conste que lo tomé textualmente de lo que dijo Olimpia, o sea, no me estoy... hay días que me da por robarme expresiones, pero esta no me la robo, simplemente la comparto como algo que creo que es fundamental para entender el proceso de análisis que estamos viviendo. La segunda reflexión que me parece fundamental es cómo se entremezclan el medio ambiente, el patrimonio, la memoria, la solidaridad, la sostenibilidad y la regeneración como parte de un proceso de educación participativa y equitativa. Creo que son conceptos que por sí solos engloban todo lo que quisiéramos decir. Yo como arquitecto, adicionalmente, me congratulo de que se haga referencia a cómo en el caso que presenta Olimpia se habla de la reconstrucción, de la recuperación de los procedimientos constructivos, no solo como parte de un acervo, sino como parte de un proceso que debe seguirse manteniendo vivo para poder hablar de la recuperación del patrimonio, es decir, hacerlo con los procedimientos originales tiene un gran valor porque finalmente es parte también de una cultura de la comunidad. Mantener la arquitectura vernácula y hacerla sostenible con los procedimientos originales, creo que tiene un enorme valor. Y otra cosa que me parece muy rescatable de lo que vimos hoy es cómo la mezcla de la actividad cultural como la danza, la música, la gastronomía, compartidas con el paisaje cultural, nos dan la mezcla perfecta para entender el verdadero valor del paisaje cultural en su más amplia acepción. Y me sorprende porque esta parte gastronómica del Japón, que es tan rica y tan sencilla a la vez, ha trascendido a las fronteras del Japón y en América ha encontrado una segunda patria para su desenvolvimiento. Y me llama mucho la atención y lo comento porque si hay un sitio donde la gastronomía japonesa ha permeado y ha construido una nueva cultura gastronómica, es en el Perú. Casualmente, es una forma de reconocer el patrimonio que viaja sin fronteras en todo el mundo y que enriquece las culturas de todos los pueblos mediante no solo su aceptación, sino de su adopción, que se vuelve ya como parte de la cultura local. Pues yo diría que muchas gracias. El tema del camino tierra adentro creo que merece, la verdad, mucho más análisis, porque es parte de la historia de un país que tiene que ver con su desarrollo económico, con su desarrollo cultural, y que en el camino, valga la pena señalarlo, en el camino fue dejando huella, vestigios muy enriquecedores de la cultura, de la educación, del sentimiento,
de cómo a lo largo de todo ese proceso se construyó una patria, de la cual los mexicanos nos sentimos muy orgullosos. Pues gracias por las intervenciones, muy enriquecedoras conclusiones de Mario y de José, de sus respectivas presentaciones, que vienen a enriquecer sin duda el enorme acervo que se está construyendo con motivo de este taller. Muchísimas gracias a todas y a todos. Felicidades por sus brillantes participaciones y aportaciones. Que tengan una excelente noche. Muchas gracias, Juan. Pues ya estamos prácticamente cerrando la sesión y vale la pena solamente reiterarles que este taller ha tenido 3 partes. Ha tenido ya avanzada, muy segunda avanzada la segunda parte, la primera parte, y empezaremos prácticamente el mes de octubre en la tercera parte. Este último caso, que deberá de ser ahora sí rigurosamente tratado a profundidad en 5 estados de la República ahora, precisamente será la manera de abordar pues esto que implica todo un territorio en el cual hemos visto la enorme similitud que encontramos en los problemas, en las características, en las iniciativas, en la misma arquitectura pues continental, sobre todo de América Latina, del Caribe. Por tal razón, pues lo seguimos esperando, estamos en contacto, estén en contacto con nosotros les estamos siempre mandando comunicaciones para que puedan conectarse a tiempo. En el correo del taller están todos los videos donde ustedes pueden ver las sesiones y estamos en contacto, nos da mucho gusto y solo me queda agradecer profundamente el apoyo técnico de Flaxo México, que como siempre al pie del cañón ha venido trabajando con nosotros. Muchas gracias y muy buenas tardes. Muchas gracias a ti, Graciela. Graciela. ¿No? Una foto de todos de conjunto. Ayúdenos, Flaxo. Sí, por favor. Si destapan sus cámaras y esto, porque ahora sí, propiamente, este enorme recorrido que fuimos haciendo primero de los del caserío español y que ha venido tocando las diferentes categorías, pues ha venido cada vez más redundando en excelentes formas de abordar todos los nombramientos que hemos estado trabajando de patrimonio mundial. Y bueno, pues adelante, muchas gracias. Sí, yo les digo 1, 2, 3. Denme un segundo. Una más y ya. Una más. 1, 2, 3. Seguimos en contacto. Muchas gracias. Buenas noches. Y gracias a todos. Gracias. Muchas gracias. Sheila, gracias. Mucho gusto. Bye. Felicidades. Gracias por la invitación, Graciela. Igualmente, Mario, qué lindo. Excelente conferencia. Muchas gracias. Juan Kane, gracias. Adiós. Adiós. Mario, José, buenas noches. Que salir, buenas noches para Olimpia. Buenas noches, Graciela. No, buenos días para Olimpia. Buenas noches para mí. Buenos días, Olimpia, y buenas noches para todos. Bye. Muchas gracias. Los esperamos en 15 días. Ahora sí, a las 12 del día. Bueno, muchas gracias, Graciela, y a todos. Igual.